Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros la abogada y experta en seguro de salud y de medicina. Tenemos con nosotros a María Santi. Ella nos va a hablar sobre reclamos o qué deberíamos hacer si un reclamo de medicina está negado. Pero antes de empezar, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLR en español, empezando con el superdirector Al Chocoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Justin Hans y Daniela y John para hacer esta programación en español posible. Y ahora con un gran orgullo les presento a nuestra invitada de hoy, María Santi. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí. Gracias, María. No es la primera vez que estás aquí. Gracias por regresar. Hoy vamos a hablar muchas cosas sobre ciertos cambios en las leyes que tienen que ver con reclamos de seguro en medicina y de salud. Pero quizá nuestro televidente que no la conoce nos puede explicar, decir un poco sobre usted, dónde eres y cómo es que llegaste a ser abogada. Bueno, sí, yo soy abogada ya hace casi 10 años. Yo soy de aquí, de Miami, nací aquí y yo quise siempre ser médica. Después todo cambió y fui a estudiar leyes y me enfoqué en estudiar leyes con salud y medicina. Y entonces ahí decidí abrir mi propio bufete enfocándose para ayudar a personas que necesitan ayuda con cuando los seguros de salud niegan los servicios, cuando no quieren pagar por cirugías o medicamentos, o si van al hospital y no dicen no vamos a aprobar ciertas cosas. Es algo que siempre hice durante mi vida porque ese era mi interés y amigos, amigas, familiares siempre me pedían ayuda y yo dije, bueno, me voy a enfocar en esto en mi carrera de ley y voy a ayudar a personas. Y siempre hablo de mi abuelita porque ella fue una inspiración que yo la ayudé con. Ella estaba en León Medical Center y le habían negado algo y no le querían dejar ir a Bascom Palmer, que era el único lugar que tenían la máquina que ella necesitaba para hacerse la cirugía de los ojos. Y entonces yo dije, bueno, te voy a ayudar y peleé por ella y ella me dice, bueno, ella me decía María Teresa. Ella me dice, ¿cómo hiciste esto? Tienes que ayudar a más personas. Y ella fue una inspiración y por ella siempre me acuerdo que por eso hago esto, para ayudar a las personas que no tienen voz en estos asuntos para lidiar con los asuntos de los seguros de salud que son un poco complicados a veces. Bueno, yo la felicito. Yo conozco a María por mucho tiempo ya y ahora está creciendo su bufete, tiene 6 empleadas, es increíble. Y yo sé que María es una persona que siempre quiere ayudar a otras personas. Y cuando todo esto pasó en COVID, ella abrió un non-profit y pudo, no sé cuántos fondos podía llevar a los hospitales aquí local, en el sur de la Florida, y ayudó muchas personas, muchos hospitales. Hasta estábamos también trabajando con Nova Southeastern University, sí, con el equipo de medicina ahí. Era algo muy increíble y siempre está ayudando a las personas. Muchísimas gracias por estar aquí para educarnos en esta área de la ley. Cuando usted explicaste que se enfoca en medicina y seguro, ¿qué es la ley de seguro y medicina? ¿Qué va a caer debajo de ese tipo de esa área de la ley? Bueno, en eso hay diferentes tipos de pólizas de seguro, ¿no? Hay personas que tienen seguro que es por el gobierno, entonces ahí tenemos Medicaid, que es un tipo de, no es seguro privado, pero es un tipo de seguro. Tenemos Medicare, que es para las personas casi siempre que tienen más de 65 o alguna deshabilitación. Entonces los seguros privados que algunas personas tienen Marketplace, que algunos dicen se llama Obamacare, tienen seguro por ahí y hay todo tipo de compañías que les dan ese tipo de seguro y entonces muchas personas también tienen los seguros a través, seguro de salud a través del empleo y entonces ahí es como pagan todo lo médico y de salud.
Y una cosa en este tipo de seguro es que muchas personas no saben los derechos que tienen. Entonces, en lo que yo hago, las personas están aprendiendo un poquito más de que sí tienen esos derechos. Por ejemplo, si una persona tiene, por ejemplo, una póliza del Marketplace, que es Obamacare, puede ser Florida Blue o puede ser Aetna, hay diferentes. Hay varias compañías, puede ser Amber. Lo que pasa muchas veces es que el seguro niega una autorización para un servicio. Entonces, si, por ejemplo, necesita un medicamento específico y entonces el seguro de salud va a decir, no vamos a aprobarlo porque no estamos de acuerdo que es algo que necesitan médicamente. O puede ser una cirugía que el doctor dice, ok, vamos, usted necesita esta cirugía, pero el seguro dice, no, tienen que hacer estas cosas antes de que lo aprueben. Entonces, ahí es cuando nosotros nos involucramos para ayudar a la persona y al doctor, junto con el doctor, para tratar de aprobar ese tratamiento o el medicamento. Y es algo que pasa mucho. Ahora la frecuencia ha aumentado, no sé por qué. Bueno, sí puedo decir un poquito más de por qué, pero están negando mucho. Entonces, en ese caso, es que nosotros podemos ayudar a tratar de aprobar estos servicios. So, usted se enfoca en lo que es parte o representando el paciente. El paciente, No sí. son las compañías de seguros, son el No. paciente, y las personas que van o que usted ayuda son las personas que o están negado coverage de Sí. algo que pasó, o si ellos quieren, por ejemplo, el ejemplo que usted usaste, una cirugía, una medicina o algo que tiene que estar aprobado por el doctor, el seguro quizás va a negarlo. Entonces vamos a usted, yo traigo mi documento diciendo que ellos están negando, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, en ese caso es que el doctor ha pedido que el seguro apruebe la cobertura de la cirugía o del medicamento. Entonces, si lo niegan, primeramente la oficina del doctor trabaja con los pacientes y llaman y tratan de hacer la apelación primera con el seguro. También hay algo que ellos llaman, en inglés se dice peer-to-peer review, que el doctor llama al seguro y habla con otro doctor y dice, mira, este es el paciente, tienen que, todas estas condiciones médicas tiene este paciente, y se ponen de acuerdo, ¿no?, si el paciente necesita ese tratamiento. Entonces, ya cuando eso no funciona, hay que hacer otra apelación casi siempre, depende de la póliza de seguro, porque si una persona tiene Medicaid o Medicare, eso es algo completamente diferente como la estructura, pero siempre hay que hacer apelación. Si uno tiene la póliza de seguro del empleo por el Marketplace, hay que hacer una apelación antes de tomar acción legal. Entonces nosotros casi siempre las personas ya han hecho la apelación con el doctor, y entonces ahí ya el próximo paso ya sería solo acción legal que tomamos en la corte contra la compañía de seguro para que aprueben los servicios y el medicamento. Y cuando dice acción legal, ¿eso es presentando una demanda en la corte? Sí, presentando una demanda en la corte, y dependiendo de la póliza puede ser una corte estatal o una corte federal. Y hay una gran diferencia en eso, porque las leyes quizás en ciertas cosas, ciertas áreas no son igualito, like identical. Pero hablando sobre eso, yo sé que mencionaste cuando estábamos hablando antes del show que había un cambio reciente que pasó, que ahora tiene que ver normalmente con las leyes de federal, pero aplica a todos los estados. ¿Nos Sí. puede explicar o educarnos en este cambio de la ley? Sí, hay una ley nueva, no tan nueva, ya son 1 o 2 años que salió, que se llama en inglés The No Surprises Act, así que no sorpresas, ¿okay? Un acto de no sorpresas. Y eso es para proteger a los pacientes cuando tienen una emergencia en el hospital
y hay médicos ahí a veces que no están en el red del seguro, que se dice en el red, in network en inglés, que no están out of network. Que no están cubridos en el seguro. Sí, que no son parte de los que están del network del seguro. Entonces, con esa ley, lo que pasaba antes era que un paciente iba al hospital, tenía una emergencia, pagaban el hospital y después recibían una factura de un médico en el hospital que no estaba en el seguro de ellos, pero el hospital sí. Y el paciente nunca sabe si ese doctor está en el seguro o no. Entonces, con esta nueva ley, lo que hacen es que si hay un doctor que no está como parte del seguro del paciente, el seguro tiene que pagarlo si fue una emergencia, porque el paciente no pudo decidir qué médico lo iba a ver cuando fue una emergencia. Sí, yo me imagino si va al hospital, al emergency, no va a parar, coger el teléfono, llamar el seguro, Sí. ver si, este doctor está cubriendo, y ni sabe cuál te va a tocar, cuál doctor te van a asignar. Sí. Vamos a suponer que, bueno, primero que todo, ¿qué es lo que clasifica una emergencia? Bueno, casi siempre una emergencia es cuando una persona, esto es definido bajo la ley, que una persona piensa que si no va a tomar atención médica, algo le puede pasar, se puede morir o se puede poner debilitado o es algo que le puede afectar la salud en una forma bien negativa. Y es lo que la persona misma piense, no lo que el doctor diga que es el diagnóstico. Y eso es muy importante porque a Sí. veces uno va a la emergencia pensando que tienen un heart attack, pero en realidad quizás es stress o es un panic attack. Sí, exactamente. Pero, sí, eso es buenísimo que cambiaron eso. Y es bueno que el estado de la Florida ya tenía algo similar a la ley que ahora va a aplicar a todos los estados. Sí. Vamos a suponer que yo voy a la emergencia, pienso que me va a dar un infarto y pienso que es un infarto. Y me toca un doctor que no está cubrido, no está en el network mío. Si el hospital o el doctor me mandan una cifra o un invoice que ahora tengo que pagar porque me están negando, ¿qué sería el próximo paso que debería tomar? Bueno, si fue una emergencia, el primer paso sería llamar al hospital primeramente a preguntar o al doctor por qué recibí esto, si fue una emergencia, porque aparte de esa ley de no sorpresas, hay una ley que ya tenemos hace años que los hospitales y doctores cuando es emergencia tienen que ver a los pacientes. Entonces, por esa ley, los seguros casi siempre ellos tienen que pagar las emergencias. Entonces, si hay una emergencia, eso no es algo que se debería de negar. Ellos van a tratar quizás de justificar por qué no lo quieren pagar, porque sí lo hacen a veces, pero eso por ley tienen que pagarlo. Y si no era un infarto, eso no sería un factor en negar mi reclamo. No porque yo pensé, exactamente, porque si es lo que uno pensaba, tengo que ir al doctor, al hospital para proteger mi vida, eso es lo que cuenta. Pero aún así, si los seguros dicen eso, no fue un infarto, eso solo fue stress o lo que sea, no lo vamos a pagar. Y entonces ahí empieza la pelea con las apelaciones, con lo que tienen que pagar y si al final no pagan, se puede hacer acción legal contra ellos. Vamos a suponer que al final no pagan y yo hago una cita con usted, traigo mis documentos. Primero que todo, hay una fecha que debería tener en mente, no debería esperar 1 año, 2 años para tratar de resolver esto legalmente. Bueno, sí, definitivamente hay que actuar rápido porque hay que hacer primero las apelaciones y las apelaciones casi siempre tienen límites. Depende de lo que dice la póliza. Casi siempre puede ser 30 días o 60 días o 6 meses. Algunos dicen 4 meses.
pero depende de lo que dice la póliza. Entonces, si uno no hace esa apelación, a veces los derechos que uno tiene se pueden perder, así que es importante que se haga lo que se tiene que hacer antes de acción legal. Para hacer acción legal uno tiene un poquito más de tiempo, casi siempre son 5 años, pero depende de las pólizas, que si es una póliza de empleo puede ser un poquito menos, quizás 3 años, tienen a veces, otras tienen otros límites, pero casi siempre son 5 años. Sí, pero eso, y para clarificar, eso es la acción legal que tomas después de la apelación. So, Sí. tiene que ir paso a paso, y si el policy dice 5 años, por ejemplo, eso no significa que la apelación tiene 5 años. No, exactamente, sí. Los límites de la apelación es diferente. Oh, y es muy importante de hacerlo lo más rápido posible, porque si no, porque si pasan, por ejemplo, si es algo que demora 4 meses y se pasa el tiempo, no apelaste, entonces no puede tomar acción legal. Ujú. Sí. Y sí, entonces es muy importante de tomar en cuenta el tiempo de hacer la apelación. ¿Cuáles son algunas razones en que el seguro, la compañía de seguro quizá no te quieren cubrir? O con su experiencia, Sí. ¿qué es lo que usted escucha? Que ellos siempre lo niegan por X razón. Sí. Bueno, lo más común es que niegan, por ejemplo, como dije, la autorización para servicios médicos. Primeramente, casi siempre dicen, bueno, esto no es necesario médicamente, que en todas las pólizas, como lo dicen en inglés, es medically necessary. Entonces dicen, no es necesario médicamente. Entonces es el doctor del seguro peleando con el doctor que actualmente ve al paciente, mirando papeles diciendo que no es necesario médicamente. Otra razón que vemos mucho es que dicen un medicamento o un tratamiento es experimentación o investigational, experimental y investigational, que quieren decir no hay suficientes estudios que dicen que esto es apropiado, pero los doctores saben que sí es apropiado porque están tratando al paciente. Y entonces la tercera razón más común dicen que hay una exclusión en la póliza y por términos técnicos dicen, esto no lo vamos a cubrir porque aquí en este párrafo dice que no cubrimos eso. Entonces eso también a veces lo utilizan en formas que no deben para no pagar los reclamos. Y así es cuando ellos niegan la apelación, y entonces después que Sí. ha apelado, ha hablado con el doctor con la compañía, y todavía no pagan, entonces ahí es cuando yo llego a María y yo le digo, esto es lo que está pasando, ahora ¿qué hago? Entonces usted se encarga de eso. ¿Y cuánto tiempo demora este tipo de proceso? Bueno, el proceso de apelaciones si es algo de emergencia que hay que hacer urgente, el seguro casi siempre tiene que hacerlo en 72 horas, dar una decisión. Pero si es un proceso que ya tuvieron los servicios o algo que se espera, eso puede demorarse meses porque ellos también tienen tiempo para responder, entonces casi siempre yo diría de 2 a 3 meses de las apelaciones. Si hay un litigio, si se hace una demanda después de que niegan todo, eso se puede demorar más, puede ser de 3 meses a 2 años, así que uno nunca sabe. Y vamos a suponer que el contrato, la policy mía dice que tengo 3 años para poner un pleito o una demanda en la corte para los gastos. Si esto demora 3 años, por ejemplo, ¿eso cuenta contra mí, o el tiempo para cuando ya presentamos una petición o una demanda? Bueno, el tiempo, sí, ya cuando se hace la demanda ya uno tiene los derechos ya protegidos.
pero no se puede hacer después de ese tiempo. No, sí, claro. Sí, Pero eso pero puede demorar hasta 2, 3 años, pero sí, eso no va a contar contra la no, persona que, bueno, esto se tiene que terminar en 3 años. Es más no. que tiene que presentar algo en 3 Si años. es el día de que se presenta, si se demora más de esos 3 años, eso no va a contar contra la persona. Y cuando mencionaste el litigio, ¿qué pasa cuando llega a ese nivel? Bueno, cuando llega a ese nivel, a veces se resuelven los casos, a veces no, pero sí, desafortunadamente los abogados de los seguros de salud se ponen a hacer litigio, como a pelear, ¿no?, en forma legal y para no pagar los reclamos o tratamiento a los pacientes, que a veces no me parece bien cómo actúan, pero ese es otro, ese es otro cuento. Em, pero sí se ponen a tratar de hacer argumentos técnicos de por qué no van a pagar la cirugía o por qué la póliza dice esto. Y la verdad es que el paciente solo necesita un tratamiento médico, no es una casa, no es una cosa, es una persona. Y se ponen a pelear como que si fuera Sí, es alguna cosa. horrible. Y yo sé que algunas áreas de las leyes hay por el estatuto que permite a veces cuando el abogado contrario no está como está o presentando cosas que no son cosas que son frivolous, cosas que son yo te estoy negando por cualquier razón, pero no tienen algo válido por la ley. Yo sé que hay algunos estatutos que permiten que los gastos de abogado para presentar esa demanda por negar un reclamo de seguro, que a veces te dan te pagan los gastos de abogado. ¿Eso es cierto en la área de salud y medicina? Bueno, con esa área, esta área depende del tipo de póliza, siempre depende qué tipo, si es estatal, si es federal. Algunas sí, por ejemplo, si uno tiene una póliza de empleo y hace un litigio, la ley sí deja que el juez decide que si van a pagar honorarios y no cuando la persona tiene que hacer una demanda. En estatal hay algunas pólizas que sí tendrían que pagar si tienen, por ejemplo, un HMO. Ahí la persona, la parte que gana el caso, le tienen que pagar, o si tienen una póliza con un condado de gobierno, en ese tipo de póliza también les pagarían los honorarios. Y sí hay formas, pero en algunas formas no, por ejemplo, apelaciones no, porque eso es antes de un litigio. Así que si hay que hacer apelación, el paciente tendría que pagar por esos servicios o tomar el tiempo en hacer esos servicios. Pero cuando se toma acción legal, sí hay formas que pueden pagarle los honorarios para que la persona no tenga que asumir ese cargo. No, y eso es buenísimo para saber porque a veces una persona que tienen el problema de la salud y ahora están pensando, ahora tengo que pagar un abogado, pero en realidad muchos de estos casos la compañía lo paga los gastos. Y yo me imagino que si tienen eso en efecto como en el estatuto, en el policy, yo me imagino que las compañías quisieran o quieren, están motivados para resolver esto, pero a veces eso no es el caso. A veces ellos pelean y al final tienen que pagar los gastos de usted y los gastos de ellos. Sí. Que es muy unfortunate. Pero es bueno de tener personas como usted que pueden ayudar a las personas que quizá no tienen voz, como mencionaste. Y bueno, sí, es buenísimo lo que lo que usted hace. Y ya cubrimos los no surprises, que eso es buenísimo porque eso aplica por toda la nación, por todos los Estados Unidos. ¿Y hay otro área o otro cambio o otro tipo de caso que usted quiere mencionar? Bueno, yo creo que, como dije antes, lo que he visto más en estos tiempos es la negación de autorizaciones,
porque ahora muchos seguros de salud están usando la inteligencia artificial para negar estos reclamos, así que no miran todo lo que están presentando y eso les afecta a los pacientes porque están negando en cantidades más de lo que deben. Así que por eso también es importante que yo creo que los pacientes sepan sus derechos, en que pueden tomar acción, en que pueden apelar, porque si no van a seguir con lo mismo. No, y es bueno de saber que tenemos un recurso, porque a veces si te niegan es, bueno, me va a tocar entonces pagar esto, pero en realidad es importante de educarnos y mirar la policy. Eso tiene mucha razón en eso, que usando AI ayuda en muchas cosas. Sí. Para mí es increíble, pero a la misma vez no es tan detallado como un profesional que esto es todo lo que hace. Y por eso es muy importante. Y gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros, pero ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. No, bueno, gracias por tenerme aquí. Solo quería darles otra vez, decirles que no se olviden que tienen esos derechos, que hagan todo lo posible para asegurar que tomen acción para que esos derechos se respeten. Ustedes sí pueden hacer algo cuando el seguro les niega algo. Nosotros estamos para cualquier pregunta que tengan, pueden llamar a la oficina y siempre acuérdense que tienen esos derechos. María, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes hasta la próxima semana. WLRN is public television for South Florida. Our mission is to educate, enlighten, inspire, but most of all, entertain.